muchas felicidades por haber obtenido mención honorífica en el concurso. Eh, Cabe mencionar que fueron muchos participantes, entonces obtuvieron un muy buen lugar. Felicidades. Y nos gustaría que nos contaran un poco sobre cómo fue trabajar en equipo. Tengo entendido que trabajaron con alumnos, ¿no? Que ustedes son profesores y el equipo fue formado por alumnos también. Que nos cuenten un poquito cómo fue eso, cómo, cuántos años tienen, cuál ha sido su formación, cómo es su día a día. Ya, a ver, inicio Patricio y luego lo que me falte lo termino de completar. Ya, a ver, Ujú. nosotros iniciamos con 22 estudiantes, que básicamente son dos paralelos significados. Los chicos pertenecen a noveno ciclo de la carrera de arquitectura, que ya estamos hablando de casi culminando la carrera. ¿Ya? Ujú. Trabajamos tres docentes, dos docentes de la UTPL, que es Jorge Cuadrado y mi persona, Alicia Rivera, y también otro docente que nos colaboró, que es del Politécnico de Milán, que es Antonio Di Campi. ¿Ya? Entonces, con los tres docentes coordinamos todo el equipo de los estudiantes y de forma interna, pues, hacíamos todo a nivel de equipo, con varias exposiciones. Cada equipo se fue dividiendo y tenía una parte en particular donde tenía que irse analizando. Sí, entonces Ok. hicimos varios acercamientos, sobre todo a nivel de cómo siempre le denominamos como las prácticas del habitar, que siempre está relacionado, pues, evidentemente, el comportamiento de las personas y cómo pueden estar, se pueden apropiar de la propuesta, pues, reflejando las condicionantes justamente al acercamiento del lugar, ¿sí? Entonces, para ello también se utilizó los recursos de que ustedes nos proporcionaron a nivel de las entrevistas, de las personas del lugar, de la vía antigua, pues del tren, y también con fotografías, porque estamos en Ecuador y pues evidentemente pues no podíamos hacer el recorrido presencial, pero sin embargo sí se hizo el recorrido pues a Ujú. nivel virtual o los medios digitales que se tenía, y con eso pues se empezó a trabajar, a dialogar y sobre todo pues a hacer alguna serie eh, de recolección de datos o sintetizar toda esa información mediante collage, mediante cortes, mediante estudios por capas, que también le denominamos, que es parte de la metodología nuestra, que de hecho es la metodología la tiene citada pues Antonio Di Campo, ya que le Ujú. llamamos descripciones. Y entonces esas descripciones las empezamos a trabajar a nivel de capas, pero primero fue el acercamiento general con toda esta información. Igual fuimos trabajando a nivel cómo están los accesos, cómo está también a nivel del área verde, que es bastante importante, porque siempre consideramos que la parte del usuario como tal no solo sería la persona, sino también lo consideramos todo, por ejemplo, las especies que estaban ahí, los animalitos, las aves, que sería la fauna, y también considerando la parte de la vegetación, que sería parte pues de la flora, ¿verdad? Entonces todo eso fuimos mezclando, relacionando y sobre todo también reflexionando con los estudiantes, en conjunto evidentemente pues con la coordinación de los docentes. Ok. Patricia, ¿estás sin audio? Sin audio. Bueno, em, como se mencionó, o sea, hubo un proceso. O sea, el tema Ujú. del concurso yo creo para mí es bien interesante. Ya hemos tenido algunas experiencias, o sea, en cuanto a participación con grupos estudiantes. Y bueno, claro, o sea, el no estar allá en el lugar mismo, no conocer, no hacer recorridos es un poco, digamos, desventajoso, pero Sí. eh, ahora hay algunas herramientas que nos permiten tener, digamos, hacer estos recorridos virtuales, no sé. Aunque en el caso del caso de estudio, no había cómo ingresar, por ejemplo, con el Google Earth, que es una buena herramienta para entrar, hacer recorrido. Eh, Eso yo podría complementar, o sea, Ujú. utilizar estas nuevas herramientas que nos permiten trabajar de forma distante, digamos, y tratar de buscar todos los recursos disponibles en la web y con la información que de los concursos se genera. Ok.
Ujú. Cuéntenos un poquito cómo fue, cómo, cómo se integró su equipo, o sea, sus alumnos, cómo fue trabajar entre ellos, más o menos un poquito la experiencia que tuvieron con los alumnos del trabajo en equipo. Bueno, es un tema complicado, o sea, el trabajo en grupos, en equipos, Ujú. más en equipos grandes. Sí, Eh, sí. Como digo, ya con algunos proyectos que se han desarrollado, se han tenido algunas experiencias y más o menos, o sea, ya más se ha coordinado, por ejemplo, en desarrollar, partiendo de estos análisis Ujú. de lugar, análisis de cuestiones espaciales, de usuarios, de todos los temas de inventario que hay en el lugar, la problemática. Y a partir de esto, pues, mediante esta metodología que se mencionaba de estudio por capas, o sea, separar los distintos temas, digamos, que involucran el estudio de la ciudad, en este caso, por ejemplo, mancha de lo construido, área verde, espacios libres. A partir de estos estudios, de toda la información que se consigue, luego el siguiente paso, o sea, que siempre se ha desarrollado es generar un master plan o un plan maestro. Base a este plan maestro, o sea, ahí es lo que se empieza a coordinar los grupos pequeños con los estudiantes y a trabajar los proyectos puntuales, porque ya en el master plan se han identificado los proyectos o programas que hay que trabajar en todo el área de estudio. Digamos, un grupo se centra en el diseño del mobiliario de tal punto específico, en el diseño de algún equipamiento específico y así se va trabajando. Y al final, bueno, todos los proyectos se vinculan, se articulan en un solo proyecto basado en el master plan y bueno, y se empieza a trabajar en la diagramación, en la presentación, en nuestro caso hicimos así. Como digo, es un grupo grande, es más complicado trabajar en grupos grandes. Claro. Bueno, ¿en qué momento ustedes comenzaron a interesarse por los concursos de arquitectura? ¿Ya tienen tiempo participando en concursos de arquitectura o este es el primero? Más o menos un poquito sobre eso. Sí, suele. Sí, lo que pasa es que nosotros al iniciar el semestre, porque desarrollamos básicamente dos proyectos en todo el ciclo, ¿sí? Ok. Y de hecho esta propuesta también nace como una práctica de innovación docente. Evidentemente que sí se ha tenido otro tipo de experiencia en cursos anteriores, solo que esta propuesta de concursar como una herramienta de aprendizaje a los concursos la incluimos como una innovación docente. Entonces forma parte de un proyecto general. Entonces, y nosotros buscábamos tener dos tipos de aristas, que sea un concurso nacional y también un concurso internacional. Y de hecho, el Ujú. primer bimestre desarrollamos un concurso nacional, que ese lo llevamos en primer lugar, y también desarrollamos este concurso de México, que era internacional. Pero evidentemente que con experiencia también del otro docente, que también que es del Politécnico de Milano, también ya se tenía también más experiencia de los concursos. De hecho, también Patricio tiene otros concursos también ganados previamente a nivel de la docencia. Entonces ya se tenía cierta experiencia para ver cómo se podría articular o enfocar los concursos que se estaban desarrollando para este semestre. Ok, muy bien. Y sí, como dicen, eso sí es una desventaja que no estén aquí para dar como el recorrido presencial, pero pues aún así lo lograron. Em, ¿Tienen algún modelo a seguir? No sé, esto es como una pregunta más personal. Un arquitecto que haya influido en su trabajo o en el que se basaran como para inspirarse. Mm, Buena pregunta. Sí. Sí. Bueno, más en criterios generales, o sea, Sí. yo como identificando a partir de la experiencia. Y en caso mío, yo estudié una maestría de proyectos arquitectónicos Ok. y bueno, yo me centré en investigar por ejemplo, la arquitectura paulista, o sea, la arquitectura brasileña. Ujú. Yo, bueno, reconozco que tengo, o sea, mucha influencia de esa arquitectura. Yo me centré en estudiar, por ejemplo, como caso de estudio, a Paulo Méndez de Rocha. Ok. Claro, hice una visita allá, él me recibió, o sea, fue una experiencia súper interesante. Ujú.
Y a partir de eso, pues hay criterios, o sea, universales de arquitectura que se manejan tanto en Brasil, en Europa, en México, en Ecuador, en todo lado. Con esos criterios se tiene como de base para trabajar en todos los proyectos. Ujú. Sí, yo creo que también a nivel personal es una mezcla entre la experiencia real y también lo Ujú. que se puede leer mediante libros o los referentes que se tienen en la web. Por ejemplo, algunas cuestiones que yo creo que, como dice Patricio claramente, o sea, son como criterios universales en arquitectura. Por ejemplo, yo también hice la maestría y el doctorado en Barcelona, y entonces como que también tienes ese tipo de percepción. Y sobre todo, al conversar también con, quizás con profesionales que están un poco más, que tienen otra visión diferente respecto a la nuestra, ¿ya? Entonces te pueden dar ese tipo de visión un poco más general, que eso es bastante interesante cuando se estudian los referentes. Entonces yo creo que es una mezcla entre la experiencia, el recorrido mismo de tu vida a lo largo de la vida profesional y también las decisiones que ya se van como madurando en este recorrido. Claro. Eh, ¿Cómo se enteraron del concurso? ¿Por qué medio? Mm. Y cuéntenos. Bueno, supongo que ustedes fueron los que se enteraron primero como del concurso, o fue algún alumno que se enteró y ya les No, comentó. Ajá. nosotros cuando, porque con Patricio ya vamos desarrollando algunos proyectos de innovación docente y lo planteamos como reto que en este semestre sea a nivel de concursos, ¿ya? Entonces si Ujú. empezamos a buscar en la web, a googlear, ya Sí. entonces estaban vinculados igual con plataforma arquitectura, habíamos visto también con las reseñas anteriores, porque ustedes Ajá. llevan como la 12 edición que van desarrollando Sí, este sí. tipo de concursos, entonces encontramos evidentemente un background dentro de la web de todos los concursos, los revisamos y evidentemente pues los pusimos sobre la mesa y dijimos, bueno, yo creemos que este concurso es bastante interesante y sobre todo se encaja sobre los objetivos que tenemos planificados para este semestre. Entonces lo encontramos en la web, luego lo discutimos y conjuntamente con Patricio quedamos, sí, lo Ujú. vamos a hacer y cuestiones así lo decidimos. Ok. ¿Qué fue lo que les llamó la atención para inscribirse? O sea, como tal, no sé, ¿nos pueden mencionar como algunas especificaciones técnicas? Creo el caso mismo de estudio en torno al espacio público y a las rieles del tren, o sea, fue como un tema interesante. Ok. Eh, el mismo lugar, o sea, los habitantes, las actividades económicas Ujú. que identificaban ahí, por ejemplo, había un tramo en el que se reconocía un espacio habitado, por ejemplo, de gente que recolecta, recolectora. Ujú, Y bueno, y así, no sé, y pareció interesante porque inclusive en este tramo había una sede me parece que de una universidad de ahí de México. ujú. Ah, qué Entonces, bueno. ahí fue lo interesante, o sea, ver esa diversidad, esa coexistencia entre, digamos, entre varios estratos y las relaciones que hay entre ellos. O sea, es como un caso, yo creo, bien interesante como para trabajarlo y por eso fue lo que nos decidimos a trabajar como proyecto y también a inscribirnos al concurso. Sí, y sobre todo, acotando Sí, también lo sí. que dice Patricia, es interesante también como ustedes lo reflejaban a nivel del jurado, que también es importante que el jurado era una mezcla entre parte de México y también un jurado internacional. Entonces también queríamos tener como ese contraste también de opiniones a partir del jurado, ver las diferentes propuestas en respuesta a la problemática que nos estábamos enfrentando, que era diversa. ¿Ya? Sí, Y sí. sobre todo queríamos saber, pues, o también seguir en este reto de aprendizaje también a nivel del jurado. ¿Cuáles serían sus observaciones o cómo estaba enfocado también una de las posibles propuestas, pues, a la problemática que nos enfrentábamos? Claro. Con este, bueno, ya esta pregunta es un poco más personal. Eh, bueno, no, todavía me falta una disculpe. ¿Cuáles consideran ustedes que fueron las fortalezas de su proyecto y cuáles fueron como, pues, los puntos de mejora, para no llamarle de otra manera?
que a lo mejor pensaron ya cuando entregaron el proyecto o que ya lo ven ahorita y dicen, ay, pudimos mejorar esto o si hubiéramos cambiado esto, hubiéramos puesto esto, quizá el resultado hubiera sido diferente. ¿Nos pueden comentar un poco sobre eso? Bueno, yo sí creo que hay algunos, por ejemplo, temas de representación Ujú. pues, como decía, son bastantes estudiantes que trabajaron Sí, sí. y no todos, pues, o sea, manejan, por ejemplo, el tema de representación gráfica y hay un montón de problemas porque Ujú. uno como está guiando, revisando el tema de la representación de los dibujos. Y ahí hubo, por ejemplo, algunos inconvenientes. Yo creo que el tema de de la representación es bien importante en los concursos. Por ejemplo, el proyecto ganador, me di cuenta que son pocos integrantes y que la mayoría son como ya un grupo ya establecido. Entonces, ellos, por ejemplo, ya se conocen, manejan, saben quién trabaja en ciertos temas, se especializa. Yo creo que eso es muy beneficioso. O sea, y más no partir, digamos, de un grupo de integrantes, así, digamos, que recién se están conociendo. Bueno, faltaron algunos otros temas, por ejemplo, de definición de los proyectos mismo, que como decía, se pudieron haber mejorado, por ejemplo, el tema de los equipamientos, que no se avanzó a trabajar. En los otros proyectos vi que sí habían trabajado bastante en estos temas de los equipamientos. Acá más nos centramos en el tema de verlo al proyecto, o sea, desde una escala, digamos, más macro. General. Pudimos identificar, por ejemplo, cómo se representa ahí, Ujú. estos como tramos como especializados que están descritos ahí. Me parece que el uno era deportivo, el otro, ¿cuál es? Sí, cultural, económico. Ujú. Sí, lo que pasa es que nosotros nos enfocamos un poco más a una escala más global, más macro, ¿ya? Y entonces, y yo creo que la idea estaba bastante interesante, sobre todo acorde a la problemática, Ujú. pero sin, no obstante, o sea, sí nos faltó un poco más de trabajo, representación, lo que dice Patricio, y también a la parte de sobre todo de, de forma específica de cada proyecto. Que sí lo hicimos, por ejemplo, en la parte de las viviendas, Ajá. sí, y también en la parte del equipamiento a nivel comunitario que nos solicitaba, pero sí nos faltó un poco más de detalle, como que meternos un poco más puntual. Sí, sí. Sí, Ujú. muchos mencionaron también que el tiempo era como un factor, ¿no? Era muy poco, pero bueno. Ahora sí, esta pregunta es más personal. Como son nada más dos, me gustaría que si la contestaran los dos. ¿Cuál es su meta o mayor anhelo en la arquitectura? Bueno, bueno, yo creo que es una Ujú. pregunta también no tan fácil de contestarla, pero yo creo que Claro. siempre una buena arquitectura debe estar en concordancia con el territorio sobre todo y sobre todo debe ser también un aporte nuevo a la sociedad. Entonces se debe tener una mirada general sin dejar a un lado el contexto, el territorio, los recursos que nos pueda dar esa arquitectura y sobre todo que tampoco puede irrumpir con el lugar, ¿sí? Y sobre todo que se debe pensar de una manera integral, que un programa no puede ser pensado desde un solo punto de vista, sino que tenemos que pensar que el usuario puede seguir transformándose mientras va pasando el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso para mí es vital, que un proyecto debe pensarse desde la flexibilidad, desde una transformación y sobre todo, como nosotros siempre lo pensamos como algo importante, que muchas veces la parte del sistema constructivo, por ejemplo, se lo deja al final. O tenemos el proyecto arquitectónico y al último queremos incluirle toda la parte de la estructura, ¿no? Entonces, como que de forma integral, con esta mirada se debe concebir el proyecto. ¿Sí? Entonces eso es bastante importante, interesante, sobre todo como arquitectos, no dejar a un lado la parte de la estructura, sino que incorporarla dentro de la construcción mismo del proyecto.
y todo el proyecto, pues evidentemente, debe estar en concordancia con el lugar. Ok. Ujú. Bueno, yo, en mi caso sería, o sea, siempre estar enfocado en, en mi caso, bueno, yo me interesa mucho el tema de proyectos arquitectónicos, como Ujú, estudié puntualmente una maestría en proyectos arquitectónicos, bueno, y me interesaba mucho este tema de la estructura, de los sistemas estructurales. Por ejemplo, yo valoro mucho el tema del sistema constructivo, de la estructura, como la generadora mismo de la arquitectura. ujú. Es un principio que se maneja en la arquitectura brasileña. Una vez que sale la estructura, ya está la arquitectura. Funcionalmente, siempre pensar en los proyectos, o sea, desde el punto de vista de la flexibilidad, de la transformación en el tiempo. Y, eso, y en torno digamos, al lugar, siempre que el proyecto responda al contexto específico en el que se ubica. Sí. Siempre pensar en la arquitectura desde una visión más amplia digamos, del territorio, ¿no? No tanto centrándonos solo en el proyecto. En nuestro caso que tenemos, por ejemplo, bien definidos estos pisos climáticos, costa, sierra y oriente. Por ejemplo, aquí yo me doy cuenta que muchos arquitectos no valoran estas condiciones sobre el territorio. Entonces, un proyecto se maneja igual que de la sierra en contexto andino que en la costa. Entonces, Ujú. esa primera aproximación yo creo que es muy importante. Sí, bueno, y con esos criterios, o sea, manejar todas las escalas que se puedan trabajar en cualquier proyecto arquitectónico. Ok. Y ya por último, no sé, algún mensaje o algunas palabras que quieran decirle a la comunidad de arquitectos que en esta eh, edición la mayoría fueron alumnos. Entonces, no sé, algo que nos quieran compartir para despedirnos. Ujú. Bueno, yo creo que es interesante, o sea, siempre estarnos formando, cuestionando. Es, es muy importante, yo creo, en la arquitectura la experiencia. O sea, participar en un concurso es muy importante porque nos permite como abrirnos y plantear estas posibilidades que a lo mejor en la vida real no podemos. Los proyectos, siempre pensarlos desde el punto de vista, digamos, real, constructivo, desde los materiales, desde el lugar, desde los usos mismos. Siempre tener este enfoque bien claro, o sea, Ujú, no perdernos en pensar que la arquitectura son objetos o figuras aisladas, descontextualizadas. La arquitectura es un, digamos, no, es un lugar invariante, o sea, hay que pensarla bien porque siempre va a estar ahí fija. No es lo mismo que pensar un mobiliario puede estar en cualquier lugar. Yo creo que eso es muy importante y como digo, la experiencia, pues, siempre estar en constante cuestionamiento, trabajando. Bueno, si hay posibilidad de estar en concursos, yo como digo, es bien ujú. interesante porque eso nos va formando, nos va construyendo el pensamiento, nos va dando experiencia y sabemos que la arquitectura es una carrera de experiencia. Mientras más trabajo hagamos, mientras más nos equivoquemos, vamos ganando experiencia y siempre vamos a ir mejorando en la vida, tanto estudiantil como profesional, yo creo. Ok. Sí, Bueno, muy bien. Yo creo que la parte del concurso es una oportunidad, sobre todo a nivel de estudiantes, también a nivel profesional, para tener un contacto directo con la realidad que se tiene y sobre todo que si se puede trabajar en concursos internacionales, que quizás tenemos un abanico, una perspectiva un poco más amplia, sobre todo que como bien lo mencionabas desde un inicio, son muchísimos participantes. De hecho, leía que eran más de 300 proyectos que se presentaron. Entonces, es bastante interesante ver esa perspectiva, cómo una problemática puede tener diferentes soluciones. Y quizás ujú. ninguna esté bien y tampoco ninguna está mal, sino simplemente son diferentes alternativas que se puede dar solución a una misma problemática. Entonces, este sería el primer contacto que se tiene realmente como un laboratorio real. Sería para los estudiantes como un detonante para que tengan contacto realmente con la vida real. Y sobre todo, arquitectura es muchísimo de experimentar y si se tiene más el contacto real de un proyecto que se pueda
proponer, diseñar o dar Ujú. nuestros diferentes puntos de vista, yo creo que es bastante interesante. Sobre todo luego ver los proyectos que lograron el primer lugar, segundo lugar, las menciones, es bastante enriquecedor durante el proceso de arquitectura. Y yo creo que si se empieza desde la academia con ese tipo de concursos, que sea como un medio de aprendizaje y sobre todo que se pueda ir valorando este contacto, yo creo que es sumamente interesante y sobre todo al finalizar su carrera a nivel de la universidad, entonces van a estar mejor, diría como capacitados o enfrentados con la realidad que se tiene. Eso sería. Ok, pues muchas gracias por la entrevista y por haber participado en el concurso también. Los esperamos en la próxima edición, esperemos que participen y pues saludos desde acá. No, gracias a ustedes, sobre todo por toda la coordinación que se ha tenido mediante el WhatsApp, mediante el correo electrónico, y yo creo que eso ha sido también vital, ese acercamiento que hemos tenido de forma constante. No solo se envió las láminas como un requisito del concurso, sino también este tipo de encuentro. De hecho, la entrevista mismo, que ha sido también un poco relajada y sobre todo de Sí, conocernos, ha sí, sido claro. bastante importante, que yo creo que eso es lo que nos va uniendo a las tecnologías, que no estamos en el mismo lugar ahora, pero sin embargo sí estamos interconectados compartiendo la información, que eso es lo interesante. Sí, claro. Bueno, yo de mi parte también les agradezco por y los felicito por la organización. Eh, de todos los concursos que yo he estado, este ha sido como uno de los mejores organizados por este contacto mismo que ha habido siempre, y esta apertura por parte del comité organizador, la calidad mismo del jurado. Eso, yo creo que todas estas cuestiones de organización, de jurado, inclusive al final del tema de difusión, ha sido muy interesante y ha habido una organización, digamos, a la altura del concurso. Eso de mi parte, felicitarlos y esperemos poder participar en alguna otra edición. Sí, muchas gracias. Y siempre bueno, esta vez nos ha gustado mucho tener puntos de vista de distintos lugares, entonces su opinión es muy importante para nosotros. Gracias. Que tengan un buen día. Bye. Gracias. 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 No, no, Gracias. hasta luego. Hasta luego.